Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Martín Palermo. Primera pregunta. Martín, buenas noches. ¿Cómo se analiza este momento que es un poco incómodo? Van ya 4 partidos que no se consigue una victoria. Buenas noches. Sí, obviamente con una situación compleja, pero si hay algo que hoy hay que resaltar es lo que uno quiere ver del equipo. Fue lo del primer tiempo y estar identificado con eso, con lo que el equipo mostró dentro de la cancha, y creo que un penal fuera de partido, que esos roces y esos empujones hay en toda jugada, en toda pelota parada, en todo contacto, y eso creo que desvirtuó el partido que estábamos haciendo en el primer tiempo, y obviamente ya después lo del segundo tiempo fue eso, nuevamente por una situación de penal, seguramente si fue mano correcto o no, pero con la tranquilidad de que los muchachos, si había que pedir la entrega, la tuvieron. Si estábamos por parte mía a buscar respuesta de ellos, estoy con la tranquilidad de que el primer tiempo es eso lo que quiero ver del equipo. Profesor, ¿qué tal para Deportes 1? Si hablamos de ese primer tiempo, quizás las triangulaciones que podíamos ver que generaba Olimpia llegaba hasta el área, pero siempre esa parte final es como que le costó, inclusive podemos hablar la de Benedetto, la que tuvo frente al arco, que no la pudo invocar, pero como que le está costando a Olimpia finalmente ese toque final, independientemente de todo lo que se generó después, ¿verdad? Porque si vamos a hablar realmente de lo que sucedió en el partido antes de las expulsiones, Olimpia como que generaba juego, pero no tenía esa certeza o esa contundencia. Y bueno, es la primera vez que juega junto Darío con Hugo, es la primera vez de hace mucho tiempo que Darío no venía jugando, y así todo me pidió quería estar en este partido, y eso obviamente es conocimiento. Hay un cambio de posicionamiento táctico y sobre eso trabajamos, y creo que funcionó bien en pocos días de lo que se pudo trabajar. Entonces la respuesta estuvo del equipo dentro de la cancha. Hay que tener más efectividad, sí, seguramente, está claro, concretar más las situaciones que tuvimos, pero es eso. Me quedo con esa sensación, me quedo con que lo que pedía el equipo era respuestas, era un esfuerzo, y el esfuerzo estuvo. Ahora no está alcanzando, estamos en esa situación que cuando estás en los malos momentos todo se te da al revés. Y bueno, vuelvo a repetir que el penal fue de otro partido que cambió completamente todo lo que obviamente habíamos hecho bien en el primer tiempo. Buenas noches, Martín, para la Rocampom Ñandutí. Está diciendo que quedaste conforme justamente con ese primer tiempo. Ya mirando lo que va a ser el partido del miércoles ante Vélez Sarsfield, ¿eso es lo que vos vas a proponer, o mejor dicho, los jugadores? ¿Esa es la idea que vos tenés, que tus muchachos propongan dentro del campo de juego lo realizado el día de hoy, por sobre todo las cosas en el primer tiempo? ¿Y qué se le dice al hincha que hoy manifestó su disgusto? Bueno, obviamente buscaremos eso, más con un equipo como Vélez que tiene esa intensidad de juego. Nosotros lo intentaremos hacer, contrarrestar eso. Veremos en análisis de cómo se han recuperado los muchachos para el día miércoles. Pero bueno, a los hinchas es entendible. Un equipo grande en un momento delicado como este se expresa y se manifiesta. Hace 3 meses fuimos campeones y la obligación como un equipo grande es tener que volver a salir campeón. Ahora, los momentos hay que entenderlos. En el semestre del año pasado, cuando llegué, las cosas no se daban y había mucha incertidumbre, y después del semestre hicimos un campeonato que llegamos al título, y hoy las cosas no se dan. Volvemos de nuevo a lo mismo, a buscar excusas. La gran cantidad de lesionados que tenemos, hoy están volviendo de a poco, volvió Marco, volvió Franco, esperemos recuperar, volvió Darío, esperemos recuperar a Derlis y a Gastón cuanto antes, ya tener a todos es lo que deseo. Y sabemos que teniendo todo el plantel, con jugadores dentro de la cancha que sabemos que nos dan esa jerarquía, no la estamos pudiendo tener, no las pudiendo tener en cada partido que ha pasado, y es un faltante. Pero entiendo por completo al hincha, sé lo que es un equipo grande, tuve 10 años en un equipo que te exige todo el tiempo, como lo era Boca. Entonces esto sé para qué venía y sé cuál era mi obligación y mi responsabilidad desde que asumí. Y hoy entiendo el momento y soy el primer responsable de buscar soluciones en la proximidad.
Después de lo del otro día, obviamente que quería encontrar respuesta, y las respuestas de los jugadores están. Si no tuviera respuesta, obviamente me estaría replanteando qué está pasando con los jugadores. Y los jugadores hoy me dieron una muestra de querer revertir la situación, y eso me da cierta tranquilidad. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV. Justamente eso le iba a consultar. Este grupo, ¿usted cree que va a responder, que va a cambiar la historia? ¿Y qué le dice la directiva a usted? ¿Siente que tiene el respaldo de la directiva para continuar con este proyecto? A ver, pensamos en el partido del miércoles, tratando de llegar de la mejor manera, tratar de llegar con el entusiasmo de volver a jugar Copa Libertadores, con un rival duro como va a ser Vélez. Después lo de la directiva, yo voy conversando todos los días y siento la tranquilidad de lo mismo que sucedió el año pasado, cuando llegué y las cosas no estaban bien, o cuando arrancamos el segundo semestre y también los resultados no estaban muy conformes, y me apoyaron, me respaldaron y sentí ese apoyo, y ese acompañamiento nos dio el título. Hoy ellos saben en la situación que nos encontramos, compleja para todos, pero si nos volvemos locos ya es una cuestión que no pasa por mí. Las decisiones en ese caso ya no pasan por mí. Sí, yo estoy muy tranquilo con lo que vuelvo a repetir. Tengo la respuesta de los jugadores y eso, más que eso, no puedo pedir. Buenas noches, Martín. Gustavo Bailán para Deporte Total. Habló mucho del primer tiempo. Ese segundo tiempo, lógicamente, cambiaron las cosas por el penal. ¿Por qué siente que cada golpe que hoy está recibiendo Olimpia golpea doblemente? Porque no fue el mismo Olimpia de la segunda parte, hasta incluso en la parte emocional, en la parte de salir a apretar un poco más, de tener esa gallardía que tal vez por momentos no pueden salir las cosas, pero se ve algo más. Hoy no fue ese Olimpia que tal vez con 10 hombres podían salir a buscar algo más de ese. Podría pasar por la parte anímica, psicológica del momento que están viviendo. Y una consulta, con relación a Derlis González, ¿cuánto tiempo más podría estar? ¿Podría ser una opción, aunque sea por estar en la banca ya el día miércoles? El segundo tiempo desvirtúa todo. Primero porque también tuve que sacar a dos jugadores como Richard, que ya estaba amonestado, de Javier, que también viene con una carga de partidos, y entraron dos chicos que estuvieron esta semana recién sumándose al plantel. La intensidad es lo que pudieron y hacer el esfuerzo que estaba al alcance de ellos. Lo que en el primer tiempo nos dio Ronda y nos dio Iván, después de obviamente haber hecho un esfuerzo hace 3 días. Entonces la intensidad la provocamos. La expulsión de Darío obviamente condicionó mucho a lo que nos estaba dando Darío en el primer tiempo. Ya es un jugador menos dentro del funcionamiento y la estructura del equipo, que era lo que nos estaba dando resultado en el primer tiempo, pero qué buscar, porque obviamente cambió por completo, con un jugador menos, con cambios que tuve que realizar y con otro planteo completamente distinto a lo que fue el primer tiempo. Y lo de Derlis está con ganas, él quiere estar, que de alguna forma el miércoles quiere estar. Bueno, lo analizaremos, lo evaluaremos, y si los médicos me dan el ok para estar, lo sumaremos para el día miércoles estar en la situación, y después resolveremos si tiene minutos o no en cancha. Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Volviendo a la respuesta anterior, simplemente para dejar en claro que no surja algún rumor en los próximos días, te pregunto directamente, ¿en tu pensamiento tampoco te planteaste que Vélez sea la última oportunidad de levantar el semestre para Olimpia? Y por cómo está el ambiente, ¿tampoco sentís que la directiva te haya insinuado algo por el estilo? Solamente para dejar en claro, Martín. No insinuar nada. Hablamos del momento, como me tocó el año pasado, cuando arrancamos el segundo semestre, con los 2 primeros resultados que no habían sido buenos, y tuvimos una charla y eso después se encaminó. Seguramente uno también tiene que manifestar la situación y tener distintas opiniones y escuchar, pero no hay ninguna manifestación que yo sienta que hay algo que no va. Soy el primero. Obviamente yo estoy... Esto de si está con fuerza, no está con fuerza, ¿sabes? Se me murió mi hijo y a los 2 días estaba jugando un partido de fútbol. ¿Vos te pensás que este momento a mí me puede afectar? No hay nada que me saque del foco que yo tengo, y más el desafío que tengo con esta institución. Martín, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio La Unión. Consultarle con relación a Hugo Benítez, el defensor. Conferencia pasada usted hablaba de la rotación del equipo. ¿Por qué no lo estamos viendo en acción? Digo esto porque Maciel lastimosamente no está llenando las expectativas dentro del equipo
¿Por qué no rota tampoco en el equipo, hablando precisamente por Maciel y por el chico Hugo Benítez? Y siempre el que no está parece que es el mejor. Entonces Hugo no ha tenido su oportunidad en el inicio del campeonato, no ha tenido minutos, creo que entró en algunas circunstancias muy pocos minutos, pero es en la rotación que hubo, hay 5 centrales, si es que le toca a Hugo en algún momento, a disposición de obviamente de un faltante, pero no podemos recurrir a que hoy la solución sea lo de Hugo Benítez. Es un jugador que no deja de entrenarse, esperar su momento, pero bueno, está Robert, está Junior, está Lisandro, está Maciel, están todas esas opciones, han rotado, hemos buscando alternativas en lo que el equipo funcione mejor. Hoy Licha, por una cuestión de cuidado y pensando en el miércoles, no estaba para arrancar el segundo tiempo, entonces ya ahí cambió por completo la defensa a lo que se había trabajado en el primer tiempo, entonces siempre hay cuestiones que uno tiene que tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, nada, es eso, la rotación está, los jugadores creo que han tenido todos chances y oportunidades, ahora veremos quién está de la mejor manera para poder salir el miércoles a la cancha. Martín, ¿cómo te va? Andrés Noguera para RCC. ¿Qué es lo que se debe conversar con el plantel para, primeramente, mejorar el rendimiento en el torneo local y también la Copa Libertadores, teniendo en cuenta el inicio con el pie izquierdo en Bolivia? Sí, a ver, ahora obviamente que el enfoque es Copa Libertadores. Ahora lo del campeonato, más allá de la distancia y la lejanía con Libertad, nuestra obligación es la sumatoria de puntos, o sea, en este primer semestre, para lo que respecta después de mitad de año, el segundo campeonato, es la sumatoria de puntos para pensar a futuro. Pero hoy no podemos desenfocarnos a lo que es creo que la prioridad a la Copa del día miércoles. Después ya pensaremos que vienen 3 partidos seguidos de campeonato, pero nuestro foco ahora es prepararnos de la mejor manera, responder como respondimos en el primer tiempo, que es el equipo que quiero ver en cancha. Entonces, prepararemos el partido de la mejor manera. Últimas 2 preguntas. Martín, buenas noches. Alora Ponte para Universo 970. Si bien se entiende que se lo va llevando de a poco Alberto Espínola por el tiempo de estar fuera de los campos de juego, hoy completó 90 minutos después de muchísimo tiempo, ¿él podría arrancar el partido ante Vélez el miércoles o sería descabellado porque es el lateral derecho con más oficio que tiene Olimpia, a pesar de que jugó solamente 2 partidos? Sí, bueno, pero la carga fue muy alta hoy, lo de 90 minutos, son muy pocos días lo que tenemos al miércoles, sé lo que me puede dar, es un jugador de experiencia, de mucha jerarquía, pero tampoco estuvo casi 1 año y 6 meses, no lo vamos a sobreexigir. Lo mismo pasó a que no viajó a Bolivia, porque trabajó en la semana y hoy poder llegar a completar los 90 minutos. Si viajaba a Bolivia y no entrenaba, hoy seguramente no sé si llegaba a completar los 90 minutos. Para él es muy importante. Ahora vuelvo a repetir, los 11 que elija para el día miércoles tienen que estar al 100% todos, si no, ni uno de los que sienta alguna molestia va a entrar a cancha. Buenas noches, Martín. Bruno Torales para Punto Penal. Consultarte un poquitito si Olimpia se despide hoy del torneo Apertura Osvaldo Domínguez Dit y afrontaría solamente la Libertadores. No podemos, no es descartar. Creo que Olimpia, a pesar del momento y la lejanía de puntos que hay con Libertad, tiene la obligación de, hoy arrancando la segunda rueda, seguir sumando la mayor cantidad de puntos posible, pensando, vuelvo a repetir, en la sumatoria que te da en el año, ver dónde uno puede llegar a finalizar al término de año. Entonces, no podemos descartar nada. Ahora, el foco está puesto, obviamente, priorizar y saber lo que significa para Olimpia la Copa Libertadores, y es donde tenemos que dar la cara. De esta manera culminamos la conferencia.